Buenas tardes a todos, compañeros. Un gusto saludarles por este medio. Vamos a iniciar con la clase de comercialización y certificación correspondiente a la novena semana. Y nos vamos a ir siempre a Global Gap. De esta manera, pues el objetivo es que ustedes pues conozcan los propósitos de las secciones 3 a las 7 que ya habíamos empezado a discutir de la certificación Global Gap para el uso de las prácticas en la finca de la certificación, o sea, las aseguranzas de la finca. Este es el módulo base para todo tipo de exportación dentro de la normativa Global Gap. Habiendo dicho eso, pues nos vamos a referir al aseguramiento de finca número 3, 4, 5, 6. Hubieron algunos que los omití, no porque no fueran interesantes, sino que porque son de menor en la categoría, pues son ampliamente del rango, pues son moderados o son de pequeña accionar. O sea, los de mayor nivel, pues son los que trato la manera de que los vayamos conociendo. El 5 es subcontratistas, gestión de residuos, que sería el 6, y la conservación. En el caso de subcontratistas es para que vean que, por ejemplo, si ustedes contratan como dueños de una empresa, dueños de una finca, ustedes se quieren certificar y ustedes pues quieren subcontratar a una empresa que les haga la mecanización agrícola, por ejemplo. Esta empresa debe de tener GAP, debe de ser una empresa que le brinde eh, todos los ámbitos y todos los sueldos a las personas dentro de un sistema de gestión de certificación. De esta manera, pues tenemos que saber que incluso si ustedes contratan a un ente externo a su finca o a su producción, esta debe de contar con diferentes parámetros para que ustedes puedan pues seguir en la certificación. Así también va a haber una gestión de residuos, agentes contaminantes, reciclaje, reutilización y conservación. El aseguranza de fincas número 3, que se refiere a higiene, tiene el propósito en esta sección. Los propósitos específicos al hablar de la higiene es asegurar que se realicen las buenas prácticas para disminuir riesgos de higiene asociados al producto. Por ejemplo, ustedes vienen y hacen una recolección manual de ciertos productos, pero su personal no se lava las manos después de ir a sanitario. Esa no es una buena práctica agrícola. Entonces, deben de tener esa higiene al manipular los productos. Eso es, por ejemplo, para darles un, un ejemplo drástico, que todos los trabajadores comprendan los requisitos y que sean competentes en el desempeño de sus tareas. Así también podemos decir alguna persona que, por ejemplo, vamos a hablar de un cultivo X que sea muy débil ante BGMY, que es el virus del mosaico yellow bean, o sea, del mosaico amarillo. Eh, por ejemplo, si ustedes fuman dentro de una plantación, pueden haber distintas reacciones, pueden ser sancionados, pues, entonces toda esa parte o la persona que fuma después toca con los dedos las plantas, si ese tabaco podía estar con ese virus,
y tocaron tabaco sin necesidad de que se quemara, pues pueden llegar a transmitir por medio de ese agente. Entonces, se consideran ciertas cuestiones como también, pues recordemos que los virus son extremadamente pequeños y van anclados a moléculas de ARN o ADN. Entonces, todo esto pues puede llegar a causar un daño dentro de la plantación, pero cuando hablamos de la asociación de los productos, vamos a hablar del problema final y cómo puede trascender hacia nuestro consumidor. Entonces, ¿cuáles son los puntos de control y los criterios dentro de la aseguranza de finca número 3? Pues tenemos dos y acá los pongo. La primera dice, ¿cuenta la granja con una evaluación de riesgo por escrito referente a la higiene? Entonces va a llegar si ustedes pueden imaginarse de esta manera, pues acá yo les estoy preguntando sobre la aseguranza de finca número 3. Anteriormente ya les di dos preguntas, se podría decir. Acá tengo otras dos preguntas. ¿Cuáles son estos? Los criterios de cumplimiento de la pregunta. O sea, hay acá en este momento para Global Gap hay un infinidad de preguntas para la hora de examen. Entonces, por ejemplo, la A3.1 tiene un rango menor, o sea, no es tan importante, pero sí cuenta la granja con una evaluación de riesgo por escrito. ¿Qué significa esto? Que al momento de tener acá donde decía nivel, dice menor, significa que si ustedes no lo poseen en ese momento, la certificación se las van a dar si ustedes cumplen con los de mayor estándar, pero no significa que no lo van a tener que implementar. Por ejemplo, les van a decir, bueno, mire, a partir de este momento le vamos a dar la certificación, pero usted tiene 3 meses para implementar la evaluación de riesgo ya por escrito. Trasladémosla a escrito, por favor. Tiene 3 meses para hacerlo. Ya tiene certificación, pero si ustedes en 3 meses no lo hacen, se las quitan. Así de sencillo. ¿Cuáles son los puntos de criterio sobre la evaluación? Esta debe de estar documentada, debe de ser de riesgos para los temas de higiene, cubre un ámbito de producción. Otra, los riesgos dependen de los productos que se producen o suministran. La evaluación como tal, pues va a depender de cómo se generalice, pero debe de adecuarse a las condiciones de la granja. En este sentido, pues, de acuerdo a lo que estamos ingresando o estamos manipulando dentro de la granja, así va a ser el riesgo que podemos tener referente a la higiene en la granja. Por ejemplo, si estamos agregando o estamos manipulando, en el caso de, pongámonos en un momento a pensar en una avícola, así como Avícola Villalobos, como Avícola Granja Azul, ellos manipulan excremento al momento de tocar los huevos de gallina. Entonces, todas estas personas tienen que limpiar esos huevos y deben de pasar un proceso de desinfección para posteriormente llegar a las manos de los consumidores finales. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no hacemos ese proceso de desinfección, nuestro producto posiblemente pudiera llevar un eje contaminante que es zoonótico. En el caso de la gallina, pues tenemos cisticercosis, tenemos la que le da también al conejo, que es caquexia. Todas estas, pues, son enfermedades zoonóticas que se pueden transmitir de un animal a las personas. En este caso, eso es lo que trata de evitar
ese punto de control. Tenemos una segunda pregunta que nos dice que la granja cuenta un procedimiento de documentación de higiene. Tienen instrucciones de higiene exhibidas en el lugar visible para todos los trabajadores. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, en algunos restaurantes a los que ustedes pudieran haber tenido acceso, en los baños, hoy por hoy, con esto de el virus, les han puesto la forma de cómo deben de lavarse las manos. En este caso, las empresas con una certificación GAP ya lo tenían antes de que a la gente se le obligase a que se aprendiera a lavar las manos. A eso se refiere este punto. Si miramos el criterio de control, dice que hay una parte dentro del 3.1 que debe de estar incluida dentro del 3.1 y debe de tomar como mínimo lo siguiente: la necesidad de lavarse las manos, la necesidad de cubrirse las lesiones cutáneas, por ejemplo, tienen una cortada o bueno, a coserse a enfermería y a ponerse una venda que no permita que ustedes con su sangre contaminen un producto. Por ejemplo, eh, si la persona tiene una enfermedad transmisible a través de la sangre, ya sea enfermedad venérea o algo, y no ha sido reportada, con esa gota de sangre, si él se hirió dentro de ese producto o en el exterior de ese producto, puede infectar a más personas. Entonces, esa es la parte a la que se trata de evitar con estos puestos de control. Así también tenemos otras dos preguntas y la última es bien enfática, pero se debe, como lo dijimos la semana pasada, se deben de cumplir los tres criterios anteriores para llegar a la última, que esta sí ya tiene un nivel mayor de exigencia. En el caso de la 3.3, pues nos dice que si todas las personas que trabajan en la granja han recibido anualmente formación en higiene. Recordemos que, y se lo venía diciendo desde ISO 14001, la mayor parte de las certificaciones van a pedir que nuestro personal sea apto en el sentido de que esté en cierta edad, de que tenga cierta educación, de que tenga cierta especialidad en el área en que está trabajando. Por ende, esta persona debe de recibir una formación específica en el área que está. Y también en este punto, dentro de Global Gap, nos pide que todo el personal de la empresa tenga anualmente formación en higiene. Cuando hablamos formación en higiene, estamos hablando de eh, cepillarse boca, hablar de lavarse las manos, de descontaminación al momento de ir a un, por ejemplo, a un invernadero de producción, se tienen que descontaminar, cambiarse zapatos, o sea, toda esa parte de higiene a la formación adecuada para las actividades que se realizan dentro de la finca. Si ustedes van y se trasladan de una finca a otra, donde hay producción, por ejemplo, ustedes van a ir de donde están las incubadoras, un ejemplo, de donde están las incubadoras, del módulo de incubación, ustedes se van a trasladar al módulo de producción de huevo para la producción. Recordemos que hay siempre virus que afectan a los animales y ustedes los pueden llevar en los pies, los pueden llevar en las manos, incluso en la ropa. Por ello, por lo regular, por ejemplo, en un tipo de granja, lo primero que hacen es que ustedes ingresen sus zapatos a un pediluvio con lo que por lo ahora ya se volvió común de que las personas lo ocupen, que es el eh, cloro, el alcohol, otros ocupan yodo, otros pues ocupan Vircom, otros ocupan diferentes tipos de productos que lo que hacen es
inhibir la posibilidad de un riesgo de infección dentro de un módulo o estancia de control, dentro de la producción que tenemos ya en certificación. Y el último, que es el que abraza todos los anteriores, pues nos dice, se han implementado todos los procedimientos de higiene en la granja. Este es el de mayor control. O sea, si cumplimos los otros tres, automáticamente va el check que va aquí al final, donde le van dando sí, no, o a medias, o va a depender del criterio de evaluación de el certificador. Así también, pues vamos a entrar a la número 4, que esta nos habla de salud, seguridad y bienestar del trabajador. Este se especifica donde nosotros como empleadores vamos a tener que darle salud, seguridad y bienestar al trabajador. Esta tiene el objetivo principal de decir que hay que asegurar que haya una práctica segura en un lugar de trabajo con todos los trabajadores que comprendan y que tengan la competencia necesaria para realizar sus tareas. No podemos tener, por ejemplo, tenemos que saber, tenemos que ser aptos. Por ejemplo, la ley del Consejo Nacional de Discapacidad nos dice que nosotros debemos de contratar personas especiales o personas que tengan ciertas limitantes. Pero recordemos que cuando hablamos de limitación, estamos hablando de limitantes ya sea de tamaño, limitantes de un brazo, de un pie o algo. Estas personas, pues al momento de ingresarlas a un trabajo, de fuerza, pues no van a poder. Tenemos que mentalizarnos que las personas deben de tener un bienestar dentro de su trabajo y tenemos que acomodarlas al trabajo que ellas tengan. Entonces, ahí es donde viene que, por ejemplo, si tenemos una persona que recibió un golpe y por tal razón pues tiene una afección dentro de uno de sus extremidades, nosotros la tenemos que trasladar a un puesto adecuado en el cual no tenga donde no tenga un problema para desempeñar su trabajo en este caso, pero como lo decía el objetivo, debe de asegurarse de que haya una práctica segura en el lugar de trabajo. Quiere decir de que los trabajadores no estén expuestos a un posible daño y que todos los trabajadores comprendan también de que tienen que tener las competencias necesarias, o sea, de que si sabemos de que vamos a manipular un producto, estas personas pues deben de entender que tienen que saber leer, escribir y razonar las lineamientos que se les den. Por ejemplo, hay trabajadores de campo que se les dice, mira, mientras eh, mientras estés en la aplicación con bomba de fumigar en el tomatal, por ejemplo, o en una granja agrícola, no vas a fumar. Bueno, está bien, le dicen a uno, y solo uno se da la vuelta como empleador y la persona empieza a fumar y tal vez aplicando el producto. Este es un serio daño porque al momento de inhalar, pues este trabajador se está haciendo daño con el mismo producto que está aplicando. A eso se refiere todo esto, que cuenten con un equipamiento también adecuado para trabajar de una forma segura. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que, por ejemplo, centrémonos en la bomba de fumigar que les decía. Bueno, esta bomba debe de estar en óptimas condiciones, debe de tener sus boquillas en buen estado, debe de habérsele hecho una evaluación, debe de haberse aceitado, debe de llevar ciertas condiciones que le permitan al trabajador saber que su equipo está bien. Ojo, también debe de saberse que el trabajador debe poseer bota de hule, overol, tapabocas, debe de tener careta, debe de tener pues guantes. Por lo regular, en la parte del oriente del país, nunca he visto que lo ocupen por el ejemplo de el alto calor. Actualmente, que está lloviendo y todo, por allá llevan como 7 días de no llover y el calor está extremadamente fuerte en lo que es el Zacapa, Chiquimula. Entonces, esta parte, pues
con un overol de plástico al momento de querer fumigar, aunque anden en un tractor, se van a estar ahogando del calor. Las temperaturas son de 35, 37 grados centígrados, a veces llegan a los 40, incluso en la sombra. Entonces, eh, hay ciertas cuestiones con respecto al equipamiento que lo manejan de diferente forma. Va a depender de la condición y el estado climático. Y, por ejemplo, si la persona solo anda realizando aplicación en una empresa grande como esas meloneras, pues la bomba de fumigar la carga el tractor. Deben de asegurarse que el aire no venga en contra de ellos, sino que les pegue a ellos para que el producto vaya hacia la parte de atrás y no hacia ellos. Deben de cargar lo que por lo regularmente sí les exigen es cargar camisa manga larga, guantes, careta o lentes de protección y así sucesivamente. En el caso de accidentes que puedan recibir asistencia técnica a tiempo, estas empresas, pues nosotros como empresa debemos de tener por lo mínimo un botiquín de primeros auxilios dentro de nuestra empresa. Y así pues vamos a hablar de los puntos de control de la parte 4. Si se dan cuenta, este varió porque la mayor parte son de nivel pequeño. Entonces, ¿qué nos dice la salud y la seguridad y el bienestar del trabajador? Dice que las personas son clave para una gestión eficiente y segura de la granja. Este personal de la granja y los contratistas, como también en los propios productores, deben de abogar por la calidad del producto y la protección del medio ambiente. Deben de tener educación y formación de estas personas para ayudar al progreso hacia la sostenibilidad y contribuyen al crecimiento del capital social. A veces decimos, bueno, un trabajador bien capacitado es un trabajador que nos va a querer salir adelante. No, un trabajador bien capacitado es una persona que no vas a necesitar dos, tres trabajadores para una acción, sino que con uno solo pues vas a lograr lo que te tengas presente y hacerlo. El objetivo de esta sección pues es asegurar que haya una práctica segura en el lugar de trabajo. Dentro de esto tenemos, dentro de la aseguranza de finca de salud, seguridad y bienestar del trabajador, pues tenemos cinco puntos de control. En este caso tenemos salud y seguridad, que esta tiene tres preguntas, prácticamente las omití. Tenemos en formación, tenemos dos preguntas, en riesgo y primeros auxilios tenemos cinco preguntas de carácter menor, solo en formación tenemos una de carácter mayor. En ropa y equipo de protección individual vamos a tener dos preguntas de carácter mayor. En el 5 vamos a tener bienestar del trabajador. Eh, por la cuestión de esto, vamos a ver que el 4.4 va a tener dos preguntas, como lo dijimos anteriormente. Dos preguntas de carácter mayor. Por ello fue que fue inevitable poner estas, porque son de carácter mayor, ropa y equipamiento de protección individual. Y la primera pregunta nos dice, ¿están equipados los trabajadores, las visitas y el personal subcontratado con ropa de protección adecuada, de acuerdo con los requisitos legales y las instrucciones indicadas en la etiqueta de los productos que van a aplicar, de acuerdo con lo establecido con la autoridad competente? Por ejemplo, si la, si la, si lo que vamos a aplicar, si el agroquímico que vamos a aplicar dice que no debe de haber contacto de este líquido con piel, porque puede causar una infección, una afección cutánea, la persona se debe de proteger. No va a usar una manga corta para ir a fumigar si una simple gota le puede producir un enema dentro de su piel. Entonces, esta persona debe de cumplir al pie de la letra esto y eso es verificable.
En la granja se dispone de juegos completos de equipos de protección que permiten cumplir con las instrucciones de la etiqueta y los requisitos establecidos por la autoridad competente. Por ejemplo, cuando a mí me tocó llevar a mis alumnos de este curso de certificación y comercialización, así como a los de riegos y drenajes, los llevé a Cobán, a la parte de San Jerónimo, Baja Verapaz, donde está la parte de Monsanto. Eh, Desde el momento que entramos con mis compañeros alumnos, pues en Monsanto lo primero que nos hicieron fue darnos un guante, unos guantes, nos dieron unas batas de tela que llegaban hasta acá, y unos lentes de protección a los ojos para poder entrar a cada una de las naves donde Seminals pues extrae las semillas, por ejemplo, de pepino, de chile dulce, se extraen diferentes pues semillas, pero si hay, por ejemplo, en algún lugar hay una aplicación o hubo un control para X plaga, por ejemplo, que si hubiese o X hongo que hubiese ahí, pues a esa nave de invernadero no lo dejan entrar a uno hasta que el tiempo de saturación o de condensación del producto en el aire emite las normas. Entonces, ahí es un punto de criterio, pero sí hay un equipo de protección para las visitas, porque en ese caso yo era una visita y a mí me dieron un equipo de protección. Y si yo miraba a los ingenieros, a los técnicos, a los investigadores, a los diferentes tipos de personas que estaban dentro de la empresa, ellos cargaban su equipo de protección. Se limpia la ropa de protección después del uso y se guarda de manera que impide la contaminación con la ropa personal. Sí, en este lugar, si ustedes entraban a un módulo, los lentes se iban a un basurero, eran de uso de una sola vez, los guantes igual a un depósito de basura, automáticamente ustedes se quitaban la bata y se iba a un bidón donde posteriormente los llevaban pues a lavar. Entonces, esto es otro tipo de acción que debe detenerse. La 5 pues nos habla de que en esta se tienen 5 preguntas y hay 5 criterios de cumplimiento, pero son 5 preguntas de nivel mayor. Y la primera es, ¿se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como el responsable de la salud, seguridad y el bienestar de los trabajadores? Cuando nosotros emprendemos una empresa, automáticamente, si yo soy el único dueño, pues yo voy a ser el responsable de la dirección de todo el personal. En este caso, como ahí lo dices, se debe de identificar y nombrar claramente a un miembro de la dirección como responsable del cumplimiento y la interacción de toda la legislación vigente, relevante nacional, local en temas de seguridad. O sea, si somos una empresa, si yo soy dueño, y tengo recursos humanos, yo debo de establecer una parte de recursos humanos que se encargue del cumplimiento de toda la legislación y todas las normas de seguridad ocupacional, ¿sí? Eh, yo les decía a mis compañeros alumnos el semestre pasado que un amigo que trabaja en recursos humanos en un ministerio me decía, mira, me trasladaron, ahorita soy director del área de seguridad ocupacional. Para ese entonces yo decía, bueno, qué alegre. ¿Y qué hacen vos? Decía. Fíjate que no, por ejemplo, ahorita estamos viendo que hay muchas personas con esto del COVID, muchas personas pues se trauman, se frustran, estamos viendo la manera de que aprendan a desinfectar todo. ¿No? Bueno, entonces él era la persona que estaba nombrada para que no hubiesen
y que se conociesen, por ejemplo, hubieron normas de seguridad, distanciamientos. Él tenía que evaluar todo esto dentro de ese ministerio. Así pues también dentro de un pues ámbito, solo voy a ver si no nos ha sacado porque hemos tenido problemas. No, seguimos conectados. Eh, Eh, la segunda pregunta, por ejemplo, nos dice, ¿se realiza con regularidad comunicaciones de intercambio entre la dirección y los trabajadores sobre los temas relacionados a la salud, a la seguridad y al bienestar? Es si nosotros como dirección o como dueños sabemos si nuestros trabajadores están bien. El punto de criterio, pues nos dice que si se demuestra que la dirección y los trabajadores pueden conversar de forma abierta sobre temas de salud, seguridad y bienestar. Si yo como dueño me doy la vuelta y hay que miren cómo salen, lo que yo quiero es que me produzcan lo que yo necesito, automáticamente le estoy diciendo que ese es un mal empleador. Entonces, posiblemente si el trabajador se queja ante ante la persona que va a hacer la certificación, les digo que absolutamente no van a obtener la certificación. O sea, todos los puntos de criterio y de control que acá se establecen, pues son para que se cumplan. En esto quiero hacer énfasis en la última palabra donde dice criterio de cumplimiento. Se cumple porque se cumple. Si ustedes creen que porque no, que como lo regularmente tenemos tendencia a ser chapinescos, de decir, eso no, aquí no. Si ustedes quieren una certificación de esa, lo cumplen porque lo cumplen. Para eso se llama cumplimiento. Se hace porque se hace. Si quieren la certificación y si no, tengan un producto sin certificación. Así de fácil. Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan guardar sus alimentos, al lugar designado de descanso, de instalaciones para el lavado de manos y agua potable. Por ejemplo, si las jornadas de trabajo son de 8 horas eh, y vamos a realizar un almuerzo dentro de la empresa, pues la empresa debe de tener un área específica para que vayamos a almorzar, que haya un lavamanos, que haya baños, que haya pues, un área limpia. Quiere decir que también eh, si nosotros en este caso, pues ensuciamos, también pueden haber ciertas normas que nos involucren a que, por ejemplo, bueno, allá está el área limpia, deja tu área limpia, porque, por ejemplo, bueno, vienen, pasan revisión, 15 minutos antes de que todos salgan del trabajo a las 4 de la tarde, 15 minutos antes el supervisor ve y mira que el área de descanso y de comida está sucia, puede llamar a todo su personal en el horario después de que salgan de trabajar y decirles, bueno, vamos a limpiar allá porque ustedes se ensuciaron. No quiere decir de que no hayan personas contratadas para hacer limpieza, sí, pero también va a depender del trabajador estar o en un chiquero o en un lugar limpio, que por lo regular es lo que les he venido diciendo a los compañeros de planificación y manejo ambiental. Lo que hace el guatemalteco es, ah, fuchi. Entonces, tiran la basura. No es así. Hay depósitos. Vamos y ponemos la basura en su lugar. Entonces, de esta manera, pues vamos a tener un área limpia y va a haber muchas cosas más. Cuando hablamos de granjas, por ejemplo, si se dan cuenta en la 5.4, 4.5.4, va a decir que los habitantes de las viviendas de la granja tienen instalaciones y servicios básicos. Cuando nos referimos a esto, vamos a hablar de que hay guardianes,
Los guardianes deben de tener cama, deben de tener baños, deben de tener garitas, deben, o sea, a todo este tipo de cosas nos referimos. La 5, que es la que les estaba diciendo, los subcontratistas es una entidad que aporta trabajo o equipo o materiales a las actividades específicas de la empresa. De esta manera, pues, los contratistas van a responder a la primera, a una sola pregunta, y es cuando el productor recurre a un subcontratista, debe supervisar que las actividades de estos subcontratistas para asegurarse que cumplen con los puntos de control HACCP dentro de la norma Global Gap. Dentro de estos podemos hablar de que durante la inspección externa, pues se deberá de disponer de evidencia que pruebe el cumplimiento de los puntos de control aplicables. Dentro de estos podemos tener que se realice una evaluación que deberá conservar evidencia del cumplimiento de los puntos de control evaluados al subcontratista, que deberá de estar de acuerdo y permitir que se le realice la inspección. Otra debe de ser que debe de ser un organismo de certificación externa de Global Gap que podrá realizar la inspección. ¿Qué debe de tener esta certificación? Fecha de evaluación, nombre del organismo, de la certificadora, nombre de la inspección, formación del subcontratista, y deben de haber puntos de control dentro de la evaluación. O sea, si yo voy a contratar una empresa, o está certificado o mando y pago yo como empresa porque necesito un servicio para que le hagan una inspección de que cumple con las certificaciones y no me vaya a causar un problema a mí con mi certificación. También tenemos, pues, diferentes gestiones dentro de los residuos y los agentes contaminantes. Hay identificación de residuos y contaminantes, que esta solo va a responder una sola pregunta, que dice que se ha identificado los posibles residuos y fuentes de contaminación en todas las áreas de la granja. Nosotros debemos de hacer un listado de qué es lo que nos va a producir residuos o fuentes de contaminación dentro de la granja. También debemos la segunda parte, que es un plan de acción de residuos y contaminantes, que sería lo que más adelante pues ustedes van a manejar en planificación ambiental, que sería un plan de acción ambiental. Ustedes deben de manejar esto para poder llegar a realizar una certificación. Eh, Esta responde pues varias preguntas. Por favor, tomen un screen. Existe un plan de documentos de gestión de residuos en la granja con el fin de evitar o minimizar los residuos de contaminantes. O sea, nosotros debemos de tener una documentación de gestión de residuos. Si nosotros producimos 1 metro cúbico de residuos este mes, tenemos que ver cómo el siguiente mes le bajamos un 10% y ya no producimos 1 metro cúbico, sino que vamos a producir menos, con el énfasis de producir cada día un poco menos. El sitio se mantiene cuidado y ordenado. Todo esto, pues, siempre va a ser una evaluación visual que nosotros debemos de dar, que si está ordenado y si se está cuidando las áreas que hay dentro de la empresa. También podemos decir que los tanques utilizados para el almacenamiento del diésel y otros aceites combustibles son seguros. Si tuviéramos un área de mecanización o un área de vehículos, pues debemos de ver que los tanques en los que se guarda aceite, combustible y todo, tengan la aprobación correspondiente de acuerdo a, a las normativas que se manejan. Siempre que no exista riesgo de propagación de plagas, enfermedades o malezas, se elaborará compost de los residuos orgánicos. Esta certificación, si ustedes, por ejemplo, lo que van a hacer es vender tomate, por ejemplo, al momento de ustedes de desechar la planta, si esta no tuvo enfermedades o no hay malezas o no hay propagación de esta, ustedes van a tener que realizar una compostera. Ustedes si tienen gallinas,
ustedes van a tener que utilizar el excremento para realizar un compost o una, o una lombricera, por ejemplo, con coqueta roja, pero ustedes tienen que realizar esto. El agua que se utiliza para lavar y limpiar se elimina de una manera que asegure un menor riesgo posible para la salud y de seguridad y el menor impacto ambiental. Por ejemplo, si ustedes dentro de esto lo que van a hacer es solo, bueno, vamos a tener una pila para que la señora del guardián lave la ropa y solo chu, 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 lava y el agua así nomás, no se lo van a permitir. Esta misma agua que ustedes van a utilizar para lavar ropa, pues tiene que ser utilizada de una manera que la puedan verter en el sanitario. Y si tienen pues drenaje, pues qué bueno que ya se encargue municipalidad de qué hace con el agua, pero ustedes la están depositando en el drenaje. Ahora, si ustedes pues no tienen drenaje dentro del casco principal de la finca, pues a dónde va a parar esta agua si tienen ¿qué les puedo decir? Un depósito de excretas específico. La última, que es la de conservación, que hay un vínculo intranscénico entre la producción agropecuaria y de medio ambiente a la gestión de flora y fauna. Para esto, pues tenemos que el impacto de la producción agropecuaria de medio ambiente y diversidad debe de ser cruzada en el módulo ya en el módulo 9, pero para el área de acuicultura. Cuenta que cada productor debe de tener un plan de gestión de flora y fauna de conservación del medio ambiente para que la empresa que reconozca el impacto de las actividades agropecuarias y el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Nosotros como empresa, si estamos dañando, tenemos que ver cómo hacemos para no dañar y aumentar nuestra flora y fauna, pero debe de haber un plan documentado de cómo, por ejemplo, liberación de especies, liberación de semillas para producción de árboles que produzcan alimento para aves, que produzcan, o liberación de semillas que produzcan alimento para distintos tipos de roedores o para conejos, o así, va a ser unas infinidad de lo que ustedes propongan, cómo ayudar al medio ambiente y a la biodiversidad. También mejorar áreas de forma ecológica y que se hagan productivas. Esto considerando transformar diversas áreas, por ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos, por ejemplo, con la misma excreta que tenemos, con la que ya producimos abono orgánico, si nosotros no lo vamos a utilizar, pues lo vamos a ir a depositar a diferentes áreas que tengamos acceso dentro de las áreas de ecológicas. ¿Para qué? Para que este abono pues pueda ingresar al suelo y mejorar el sistema ecológico que tenemos en los alrededores de nuestra producción. También vamos a hablar de eficiencia energética. Nosotros, pues, si somos una empresa que podemos no depender de una forma directa de la luz o de la energía eléctrica que, por ejemplo, Energuate produce y nosotros podemos producir, dígase de esta manera, si ustedes tienen, pues, 2,000 aves y tienen excremento, ustedes tienen que producir metano y ese metano lo tienen que meter en biodigestores, producirlo y con ese realizar la calefacción. Si ustedes tienen galeras grandes pues en vez de contratar la energía eléctrica de eso, pues adquirir paneles solares y producir ustedes mismos su propia energía para tener un buen ciclo de eficiencia energética y aumentar la forma ecológica de producir nuestros propios recursos. ¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja? La pregunta 7.3.2. ¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en la granja? El plan para la eficiencia energética incluye la minimización de energía no renovable, es lo que les estoy diciendo. Si ustedes consumen energía no renovable,
pues tienen que ir viendo cómo la van sacando y mejorar ustedes. Pero si llevan 4 años y la certificación se las están aprobando y ven que no hacen esto, en algún momento les van a llamar la atención para que lo hagan. Recolección y reciclaje del agua, lo que les decía anteriormente. Ya acá vienen y sí ya le ponen un punto. Bueno, del agua que utilizamos para lavarnos las manos, pues como solo es para lavarnos las manos y lo que lleva es jabón, pues utilicemos esa para llenar los tanques de centrifugado de los sanitarios que tenemos. Y así pues, compañeros, hemos llegado al final de esta presentación del día de hoy. Seguiremos la próxima semana. Eh, un bendecido fin de semana para todos y cada uno de ustedes. Pueden pasar a su siguiente clase. Muchas gracias.